Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana. Quiero compartir una palabra con ustedes que se encuentra en Salmos. Salmo 121, que dice así: Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. El salmista decía: alzaré mis ojos a los montes. Después él se hacía una pregunta, dice: ¿de dónde vendrá mi socorro? Y él dice: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra, ¿no? Ahora mi pregunta es para todos ustedes, tu socorro, ¿de dónde viene? ¿A dónde lo buscas vos, al socorro, ¿no? Él decía: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra, ¿no? De ese Dios que creó todas las cosas venía el socorro para él, ¿no? Y nuestro socorro también debe venir de Él. Así que yo quiero animarte con esta palabra a que vos entiendas de que tu socorro siempre va a venir de Dios, siempre va a venir de Él, que hizo los cielos y la tierra. A Él no se le escapa nada, no se le escapa tu vida, lo que vivís cada día, con las luchas que tenés, con las pruebas que tenés, aún en este tiempo de pandemia, a Él no se le escapa nada. Él es tu Dios, Él es mi Dios, que no se le escapa nada, pero debemos buscar su palabra, escudriñar su palabra, buscarle a Él en estos tiempos difíciles, que no nos podemos congregar, pero no hay impedimento para estar con Él, en su presencia, buscar su palabra, orar, hablar con Él, dedicar tiempo para con Él. No hay impedimentos, hermano. Que tu socorro siempre venga de Él. Amén. Que Dios te bendiga con esta palabra, que puedas ser fortalecido a través de esta palabra y poder entender en tu mente que tu socorro solamente viene de Él. Que Dios te bendiga en esta mañana. Y quiero orar por cada uno de ustedes en este día. Padre, en esta mañana, en el nombre de Jesús, Señor, te agradezco por este momento, Señor, que puedo estar compartiendo tu palabra, Señor, y que puedo orar por cada uno de los que hoy en este día, Señor, escucharán este audio, Señor, que mirarán este video, Señor. Oro por cada una de esas personas, Señor, que para que tú, Señor amado, estés tratando con cada uno de ellos y para que puedan entender, Señor, que el socorro viene de ti, Señor, que tú eres el Dios que hizo los cielos y la tierra, que a vos no se te escapa nada ni nadie de tus manos, Señor. Oro, Señor, por cada hermano, por cada hermana, Señor, en este día, para que tú lo fortalezcas, para que su fe no decaiga, para que la confianza en ti, Señor, en estos tiempos difíciles, aún, Señor, todos podamos aferrarnos más de tu mano, Señor. En el nombre de Jesús, bendigo a cada hermano, a cada hermana, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús, Señor. Y te doy gracias, Dios, porque no hay límite, Señor, para hablar de tu palabra, Señor. No hay límite, Señor, para hablar contigo, con el Dios que creó los cielos y la tierra. Señor, te doy gracias, te doy la gloria a ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Quién es el Rey de Gloria? Me persigue con su amor, me asombran sus palabras, susurrando en mi interior. Mi conciencia me recuerda, necesito su perdón. Él es el Rey de Gloria, Él me lo ofrece hoy. Oh Rey del universo y Príncipe de paz, revelándome los cielos, los misterios que me dan. Mi espíritu lo anhela, de su gracia y su verdad. Él es el Rey de Gloria, Hijo de hombre, Hijo de Dios.
y majestad, sabio sin medida, Él es Rey de amor y paz, el Señor de cielo y tierra, y el único creador. Él es el Rey de gloria, Él es todo para mí. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. La misericordia es parte central de la vida cristiana. La misericordia es parte fundamental de la enseñanza de Jesús. La misericordia es parte fundamental tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Y la misericordia tiene que ver con ponernos en el lugar del otro, ver sus necesidades y buscar ayudar esas misericordias. La misericordia está reflejada no solamente en lo que nosotros ofrecemos, sino en lo que se nos ha ofrecido también en Cristo a nosotros. Y hoy vamos a dar un descanso al libro de Colosenses. Ya quedan unas 3 predicaciones en el libro de Colosenses, pero hoy vamos a hacer un impasse y vamos a meternos en una parábola de Jesús muy importante. Quizás de acá a algunos domingos también estemos reflexionando sobre algunas parábolas, terminemos el libro de Colosenses y empecemos con algunas parábolas. Vamos a hablar de una que tiene que ver con la misericordia, que es la parábola del buen samaritano. Y hoy vamos a analizarlo a la luz de 2 verdades puestas en esa parábola. Si bien toda parábola, y esto es un principio cuando estudiamos esas parábolas que son enseñanzas de Jesús, tiene una sola interpretación. Jesús no quiso dejar la interpretación librada a lo que nosotros le queremos poner a la parábola, pero sí la parábola del buen samaritano nos permite tener 2 ópticas que enriquecen el verdadero mensaje de la parábola. Así que te invito a que vayas a Lucas capítulo 10, versículo 25 al 37, para leer una de las parábolas creo que más conocidas, no solamente por la iglesia, sino que conocida aún por aquellos que no son cristianos o que no conocen mucho de la fe cristiana, que hablan de ser un buen samaritano como símbolo de tener misericordia. Pero vamos a ver algunas cositas que son importantes, sobre todo el comienzo, para entender cuál es el hincapié o cuál es el motor que induce a que Jesús cuente esta parábola. Así que vamos al versículo 25, 10-25, vamos a leer hasta el 37 y después vamos a hacer un análisis de la parábola. Ya te vuelvo a decir, con 2 interpretaciones, una más clásica y más tradicional y otra también que podemos tener que puede ayudar una con la otra. Pensaba cuando leía esta parábola cuál de las 2 interpretaciones darle, y creo que una enriquece la otra, así que de eso vamos a hablar, pero no te adelanto más. Vamos a leer y después vamos a poder ver algunos puntos interesantes de la enseñanza de nuestro Señor. Dice: he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo: Jesús, ¿y quién es mi prójimo?
Respondió Jesús y dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales lo despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Y asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Al otro día, al partir, sacó 2 denarios y lo dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo: el que usó misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz lo mismo. Amén. Hasta acá la palabra en esta mañana. Y como te decía antes, vamos a hablar de 2 interpretaciones. Una de la que el Señor notamos que quiso dejarnos acá, y otra que puede ayudarnos a darle un empujoncito más al verdadero motivo de Jesús al enseñarle. Nosotros vemos en los primeros 3 versículos, del versículo 25 al versículo 28, que Jesús va a contar esa historia que es tan conocida universalmente, que ha sido motivo de cuadros, de pinturas, de historias, de cuentos y de tantas cosas, y en el vocabulario popular hablar de buen samaritano. Pero el puntapié para que Jesús cuente esta historia es la pregunta capciosa de un maestro de la ley o de un intérprete que vino a Jesús no queriendo saber, porque nosotros vamos a ver que este hombre no es que quiere saber algo, sino que quiere probar a Jesús, quiere mostrarse superior a él y quiere tentarlo o probarle con una pregunta. Fíjense lo que dice el versículo 25: un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle. Este hombre no tenía buenas intenciones, este hombre no era el Nicodemo de Juan 3 que vino realmente de noche con una aflicción porque quería saber acerca de cómo entrar en el reino de Dios, sino que este era un hombre que quería probarle, y probándole le pregunta: bueno, ¿cómo hago para heredar la vida eterna? Se cree que le dijo eso porque muchos maestros en aquella época titubeaban a la hora de tener que decir cómo se gana la vida eterna, y filosofaban con un montón de cosas, y quería ver si Jesús iba al grano. Y Jesús va directamente al grano, y Jesús le dijo: ¿qué lees en la ley? Tú eres un maestro de la ley, entonces ¿qué dice la ley? Y este hombre, yo no sé si ya habiendo escuchado, porque Jesús también lo dijo, nosotros vemos en el libro de Marcos, si escuchó o sabía por alguno de sus discípulos, le da la respuesta que el maestro quería escuchar. Este hombre caccioso, tramposo, le da la respuesta que él quería escuchar. Le da una respuesta 10. Quizás me está escuchando algún maestro acá de secundaria, de primaria, o alguien, o una maestra que saben cuando justo el alumno da la tecla. Este hombre dio la tecla, porque le dice: bueno, ¿qué dice la ley acerca de cómo ganarse la vida eterna? Y él le dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu alma, tus fuerzas, tu mente, y al prójimo como a ti mismo. Le habla de ese famoso principio de amor vertical y amor horizontal, que quizás él esperaba un aplauso ahora de Jesús, porque dio en la clave. Y Jesús le dice: haz esto, dice el versículo 28, y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Así que acá podría terminar la historia, porque le dice: haz esto y vivirás. Pero tenemos que ver algunas cosas que nos debería parecer importante de la parábola e interesante para que la parábola no termine acá. Lo primero, que el mensaje del Evangelio nunca fue un mensaje de salvación por obras, así que nosotros tenemos que descartar esto de plano. Jesús no le estaba diciendo que si era misericordioso y amaba a las personas, si él podía salvarse. Jesús no le estaba diciendo esto porque no es la esencia. La esencia del mensaje de salvación es una salvación por gracia, es lo que nosotros conocemos. Es un regalo que nosotros merecemos y no podemos ganar. Nosotros sabemos cómo es el principio, hermanos. La Biblia habla del principio: fuimos salvos por gracia, por medio de la fe que Dios también puso en nuestros corazones, para buenas obras. O sea que nosotros podemos hacer buenas obras a partir de que Dios nos ha salvado. Pero entonces, ¿qué Jesús le está diciendo acá? Bueno, nosotros podemos ver que Jesús tenía una táctica de evangelismo siempre que era... no era siempre lo mismo. Jesús no iba con un libreto y siempre decía lo mismo. Jesús tenía el mismo evangelio de gracia, pero siempre en el contexto de cada persona. Nosotros podemos ver que Jesús no evangeliza a Nicodemo igual que a Bartimeo. No evangeliza a Mateo o a Leví igual que a la mujer samaritana. Hablaba según su contexto. Recuerden que cuando él tuvo que hablarle, también en el libro de Lucas, el joven rico conocía su corazón y confrontó su buena noticia
con los ídolos que había en el corazón de ese joven rico, que eran las riquezas. Y Jesús conocía a este hombre, sabía que era un maestro de la ley, y cuando le dice, haz esto y vivirás, amar a Dios con toda tu alma, tu fuerza, toda tu vida, cada segundo de tu vida, y a tu prójimo como a ti mismo, le está poniendo en realidad en un aprieto. Porque si este hombre era honesto, lo que iba a entender era que ninguno, ni él, ni vos, ni yo, podemos amar a Dios de una manera con nuestra fuerza y con nuestra mente y con todo lo que somos, porque siempre vamos a fallar a Dios. Siempre, no vamos a amar. Ustedes saben que amar en perfección es hacer todo lo que el objeto de amor necesita de nosotros. Y nosotros no podemos hacerlo, no está en nosotros poder hacerlo. Es ajeno a nosotros. Y tampoco uno puede amar a su prójimo como a sí mismo, porque ahí es donde está el problema. Tenemos una semilla de pecado original que todavía está en nosotros, ese bagaje, que tenemos una tendencia a amarnos más a nosotros que a los demás. Entonces, cuando Jesús le dice esto, haz esto y vivirás, no le está hablando de una salvación por obra, sino que lo que está haciendo es, yo me puedo imaginar como un tono sarcástico acá en Jesús, bueno, haz esto y vas a poder vivir, porque saben, hermanos, que hay dos formas de salvarse y de heredar la vida eterna, que este era el problema que tenía este hombre, o lo que le venía a plantear. Hay dos formas. La primera es hacer la ley de Dios perfecta, o sea, amar a Dios con toda nuestra vida, nunca fallarle, amar a nuestro prójimo más que a nosotros mismos, ¿sí? Esa es una forma. Y la otra es la necesidad de un Salvador, ¿sí? Como nosotros sabemos que la primera no podemos, porque no podemos amar a Dios de una manera perfecta, siempre le terminamos fallando, no somos fieles como Él es fiel con nosotros, no lo somos, y no podemos amar a las personas, a nuestros hermanos y a nuestro prójimo de nuestra sociedad como nos amamos a nosotros mismos, no podemos, necesitamos un Salvador. Entonces yo creo que Jesús estaba llevando a este hombre a mostrarle la necesidad de un Salvador que él tenía, que él no lo podía hacer. Pero ¿qué pasaba con el corazón de este hombre? Nosotros vamos a ver acá. Era perfecto. Porque era perverso, el corazón de este hombre. Porque no terminó acá nomás. ¿Sí? Porque alguien que se daba cuenta que Jesús lo confrontaba, quizás miraba su propia miseria y se iba como el joven rico. Pero este era perverso, siguió mucho más adelante, porque fíjense lo que dice, no terminó ahí solo. Y le dijo, bien has respondido, versículo 28, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, fue un paso más todavía y le dijo, ¿y quién es mi prójimo? Y no todos concuerdan, hermanos, y si usted ve en el pasaje rápidamente, por ahí también se puede preguntar, igual que me pregunté yo, ¿por qué le preguntó quién es mi prójimo? Porque el prójimo viene de la palabra próximo, alguien que está cerca. Alguien puede decir, tan tonto podía ser este hombre que no saber quién era el prójimo. Bueno, aquellos que estudiaron la Biblia más que nosotros y que conocen de la gramática y de la historia de la época, creen que bueno, este hombre se podía haber excusado en dos cosas. La primera, una era una cuestión racial, de que en ese tiempo, y ahora vamos a ver, estaban tan mezcladas las razas que había algunos legalistas que pensaban que su prójimo solamente eran los verdaderos judíos. Entonces, como ahora las razas estaban tan mezcladas, ellos decían, bueno, no tengo prójimos porque no hay muchos judíos en la época, o a quién voy a ayudar, o cómo sé si quien verdaderamente ayudo es un hermano mío. Y otros creen que en realidad estaba respondiendo a una pregunta más existencial, como diciendo, bueno, ¿quién es mi prójimo? Porque acá hay muchas personas, que esa es una pregunta que a veces tenemos nosotros. Hay tanta gente en nuestra sociedad, hay tanta gente alrededor nuestra en nuestra sociedad, que vamos a poder ayudar a todos. Bueno, algunos creen que este hombre, cuando dijo quién es mi prójimo, tenía estas dos cosas en mente. Una era una cuestión de cómo voy a ayudar a alguien que no es de mi raza, y otra es cómo voy a ayudar a todos si no tengo los elementos, la plata o los recursos para ayudar a todas las personas. Y acá es donde Jesús le empieza a contar la historia. Acá empieza la verdadera historia del buen samaritano. Y le cuenta que había un hombre que iba de Jerusalén a Jericó, era una ruta de la época, o sea, que este era un mensaje de Jesús que lo podría hacer tranquilamente con el diario del día. Un hombre que iba de un lugar a otro, una ruta comercial, una ruta cotidiana, como hoy podríamos decir ir, no sé, o de la provincia a capital, o de capital a provincia. Bueno, ahí está complicado, no se puede mucho eso, ¿no? Pero era una ruta de la época, una ruta comercial.
Y al ser una ruta comercial, muchos ladrones se metían en cuevas, en montañas. Había lugares que aquellos que conocen la región dicen, yo no conozco esa región, pero que conocen la región dicen que había lugares que eran muy feos, muy solitarios, y mayormente a la tarde cuando caía el sol. Y los ladrones se escondían detrás de la montaña y asaltaban a la gente que tenía plata. Y casi que los dejaban, muchos eran violentos y los dejaban heridos. Entonces Jesús recoge esa historia y cuenta la historia del buen samaritano. Y dice que había un hombre que pasaba y fue herido por ladrones que lo asaltaron y lo dejaron ahí tirado. Y ahí le cuenta de dos personas, recuerden que la historia era este intérprete de la ley, que pasaron. Y oh casualidad, yo no sé si ustedes creen en las casualidades, yo no, y menos en las palabras de Jesús. Oh casualidad, las personas que pasaron al lado de él era alguien de su misma condición y de su mismo oficio, sí, que eran maestros de la ley. Fíjense lo que dice. Dice, descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole, si estás anotando o en tu mente repasar la palabra, y viéndole, pasó de largo. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole, nuevamente, pasó de largo. O sea que pasaron dos hombres de la ley que tienen que ayudar a las personas supuestamente, dice que lo vieron y no lo ayudaron. Pero ahora el tercero que pasó, no solamente no era un maestro de la ley encumbrado, sino que era, ¿cómo podemos decir para tratar de ser sencillos y teológicamente prácticos en lo que decimos? Era un tipo no muy querido de la época, que era un samaritano, porque nosotros tenemos que recordar que judíos y samaritanos no se llevaban en esa época por una cuestión racial. Los dos demandaban ser judíos puros por un problema que tuvieron hace muchos años. Los samaritanos eran mestizos, eran mitad sirios, mitad judíos, entonces cada uno reclamaba ser verdaderamente descendientes de Abraham. Cada uno tenía un templo, uno en el norte y uno en el sur, y cada uno decían que eran verdaderamente hijos de Dios, así que había una rivalidad. Tanto era esto así que ser samaritano en esa época para un judío era un insulto. De hecho, a Jesús cuando lo quisieron insultar, en San Juan 8 le dijeron que era un samaritano. Así que era una persona innombrable. Y Jesús no de casualidad utiliza esta figura de samaritano para decirle a este maestro de la ley. Le dice, pasó un samaritano. O sea, una persona despreciable. Y vamos a ver lo que hizo el samaritano, a diferencia de los otros dos, entre comillas, expertos en la ley. Dice, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Lo llevó a la misericordia y acercándose vendó sus heridas, echó aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y se los dio al mesonero y le dijo, cuidádmele y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. Acá vemos la misericordia que Jesús le quiere enseñar a este hombre que tenían que tener. Porque los judíos sabían mucho de ley, pero los maestros de la ley de la época de Jesús sabían mucho de ley y poco de misericordia. Y acá nosotros tenemos que analizar nuestros corazones, hermanos. Porque muchas veces nosotros decimos, bueno, estudiamos la Biblia, sabemos la palabra, pero la palabra tiene que infundirnos en la misericordia, que no era este caso. Y de ayuda a los demás también la palabra tiene que infundirnos, que no era este caso. Pero acá Jesús está hablando de un amor, no solamente de palabras, sino que un amor comprometido. Porque la misericordia tiene eso. No hay misericordia sin compromiso. Nosotros vemos acá en este pasaje, no existe misericordia sin compromiso, no existe misericordia de palabra. Simplemente, yo te decía que la característica de los hombres anteriores es que vieron, pero no se quedaron, no se comprometieron. Miren cómo fue el compromiso, porque es un compromiso que va creciendo. Se acercó primeramente el samaritano, vendó sus heridas. Seguramente algunos creen que eran vendas que llevaban por el camino para los pies, que en ese momento se lastimaban mucho y había que vendar los pies. O sea, las vendas de él se las da este hombre. Dice que lo cura con vino y aceite. Hermanos, hoy hablamos de vino y aceite y quizás es algo que vos tenés en tu alacena, 2, 3 aceites, y vino tenés un poquito en la heladera o algo. En esa época el vino y aceite era muy costoso. Sin embargo, el compromiso de misericordia de este hombre hizo que se lo dé el vino y el aceite. Dice que vendó sus heridas con vino y aceite. Lo puso en la cabalgadura, que era el lugar donde él iba, en ese caballo, no se sabe qué era, un burro donde él iba. Lo puso en su cabalgadura. O sea, le hizo tomar su lugar. Mire, si no había compromiso ahí. Le hizo tomar su lugar. Y dice que lo llevó al mesón. Y dice que lo llevó al mesón y cuidó de él. Al otro día, ¿qué no está hablando? No es que agarró y lo dejó en la puerta del mesón, sino que se quedó toda la noche con él, lo cuidó.
cuidó de él. Eso nos habla de misericordia con compromiso. Recordá esto siempre. La Biblia nos enseña que la misericordia va junto con un compromiso. Dice, se acercó, vendó sus heridas, se quedó con él. Y no solamente eso, dice que le pagó 2 denarios. El denario en esa época representaba el sueldo diario. Así que pensá en esta hora, ¿cuál es tu sueldo diario? ¿Qué es lo que vos ganás por una jornada de trabajo? Bueno, él dejó 2 jornadas de trabajo ahí. No solamente eso, porque quizás este hombre, como pasaba por ahí, conocía al mesonero, él había sido parte, venía a descansar o algo ahí. Dice que no solamente eso, sino que le dijo, bueno, si se gasta algo más, cuando yo vuelva, te lo voy a pagar. Estamos hablando de súper compromiso acá, hermanos. Y la enseñanza del buen samaritano nos enseña eso, de que tenemos que tener misericordia hacia nuestro prójimo, pero con absoluto compromiso. ¿Sí? La Biblia, la ley, la palabra de Dios nos debe llevar a ablandar nuestros corazones para tener misericordia con absoluto compromiso. Entonces en el versículo 36 viene acá el problema para este hombre que quiso ser más vivo que el maestro. Dice, ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de los ladrones? Y él le dijo, el que usó misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Vieron que Jesús le cambia el juego. A mí me encanta el maestro. Era tan didáctico nuestro Señor. Y tenía una forma de enseñar a los humildes, pero también a los perversos y altivos como este hombre. Porque le cambia el objeto y el sujeto de misericordia. Porque este hombre primero quería saber quién era el prójimo. Y Jesús le cambia el juego. Porque siempre el objeto de misericordia se entendía que era el prójimo, o sea, quien necesitaba ayuda, quien estaba tirado, ese era el objeto de misericordia, ese era el prójimo. Pero Jesús le dice al revés. Jesús le dice que el prójimo, en este caso, fue el samaritano porque el que usó misericordia. ¿Sabe lo que le está diciendo Jesús acá? En definitiva, no seas tan complicado. Utiliza misericordia y cuando vos utilices misericordia vas a estar siendo el prójimo de los demás y vas a estar pudiendo ayudar a los demás. No mires quién es, sino que utiliza misericordia y de esa misma manera si vos vas a estar siendo el prójimo de los demás. No te preguntes quién es el prójimo, sino que vos buscas ser el prójimo de los demás para ayudar. Me estaba diciendo eso. Yo creo que este muchacho tuvo que callarse la boca en ese momento e irse. Pero ¿saben qué? Seguramente se habrá ido con un pesar muy grande, que es el pesar que muchas veces yo tuve cuando leí este pasaje. Te tengo que ser sincero. Muchas veces yo leí este pasaje y en vez de salir contento, salí entristecido. Porque fíjense lo que dice al final. Él le dijo, el que usó misericordia, entonces ve y haz tú lo mismo. Y saben que muchas veces yo me encontré que no tenía mi capacidad personal de hacer lo mismo. De que mis ansias estaban de querer tener misericordia para mi prójimo, pero que no podía hacerlo porque tarde o temprano no me daba las fuerzas, amaba más a mí mismo que a los demás y tarde o temprano terminaba frustrado. Como dice el apóstol Pablo en Romanos 7, el bien que quiero hacer no termino haciéndolo. Bueno, yo me asincero, no públicamente, pero hoy en la cámara y le digo, hermanos, que muchas veces sentí frustración en este pasaje. ¿Sí? Porque Jesús le dice a este hombre, ve y haz lo mismo. Yo creo que este hombre se fue frustrado, como muchas veces yo me quedé después de leer este pasaje. Porque me di cuenta que no era tan bueno y no tenía misericordia para ayudar a los demás. Pero ahí es donde viene la segunda interpretación de este pasaje, que yo te quiero dar, y que ayuda un montón como combustible para que tengamos misericordia. ¿Vieron que los autos necesitan combustible para andar? Bueno, la segunda interpretación de este pasaje es el combustible para que podamos ayudar a los demás. Que es una interpretación clásica que siempre se tuvo de este pasaje. Es que el gran samaritano o el buen samaritano, ¿sí?, es nuestro Señor Jesucristo. En un montón de pinturas clásicas aparece a Jesús como el buen samaritano, ayudando a ese pobre. Porque en definitiva, si bien Jesús acá no lo dice, nosotros podemos sacar en cuenta que las actitudes de ese hombre fueron las actitudes que Jesús tuvo con vos y conmigo. Porque cuando nosotros estábamos al costado del camino, ¿sí?, también heridos y casi muertos, en ese caso no por ladrones, sino por el diablo y por nuestros pecados, y estábamos heridos, ¿sí?, pasó eso que era la ley, ¿sí? El sacerdote y el levita eran representantes de la ley.
Y en ese momento que nosotros estábamos en pecado, la ley no podía hacer nada con nosotros, no podía ayudarnos. Así como ese hombre no ayudaron a ese hombre, la ley no podía ayudarnos. ¿Y qué era la ley? Bueno, nosotros estábamos en delitos y pecados. Y la ley era el conocimiento de lo que nosotros sabemos que tenemos que hacer, pero no podemos hacerlo porque necesitamos un Salvador. Quizás para vos la ley era eso que te enseñaron en la escuelita de chico, acerca de qué tenías que hacer para agradar a Dios, pero no tenías fuerza, estabas herido por el pecado y necesitabas un Salvador. Quizás en ese tiempo la ley o esos maestros que pasaban de ley era aquel sacerdote que escuchaste una catequesis o en algún sermón o algo y te decían que tenías que agradar a Dios haciendo cosas buenas, pero vos no podías. O quizás aquellos maestros de la ley que pasaron cuando estabas herido al costado del camino era tu propia conciencia. Que cuando estabas alejado de Dios te decía, tenés que hacer esto, tenés que ser un buen hijo, tenés que ser un buen padre, tenés que hacer esto para seguir a Dios, dejar de pecar, y no podías hacerlo. Estabas al costado del camino, como estuve yo también, y no podías hacerlo. Necesitabas un buen samaritano que represente un Salvador que pase al lado tuyo y te rescate. Y en ese momento, si sos salvo y si fuiste rescatado por la fe, el buen samaritano que es el Señor pasó al lado tuyo, se acercó, porque dice que se acercó y vendó las heridas, como hizo con nosotros el Señor, hermano, con las heridas de nuestro pecado. Vendó nuestras heridas. Y no solamente eso, pagó la deuda, porque dice que fue al mesón y pagó la deuda de este hombre. Jesucristo en el Calvario pagó nuestra deuda, se hizo cargo de nosotros. Dijo, te pago todo, y si algo debe, cuando yo venga seguiré pagando. Hermanos, el Señor pagó toda nuestra deuda y prometió venirnos a buscar también. Así que Jesucristo es el prototipo de ese gran samaritano que pasó al lado nuestro y tuvo misericordia. Pasó al costado del camino, se comprometió, en la cruz pagó nuestras deudas, vendó nuestras heridas y prometió venir a buscarnos. Ese es nuestro gran Salvador. Y ese es el combustible que nosotros tenemos para tener misericordia. Entonces, hermanos, nosotros podemos dar cuenta, ¿sí?, con esta segunda interpretación del texto, que nos ayuda a comprender mucho mejor y nos ayuda a poder poner en marcha la primera interpretación del texto, es que si nosotros vemos toda la misericordia de Dios, si nosotros nos llenamos de la misericordia de Dios que Él tuvo con nosotros, si nosotros cada día analizamos que Dios tuvo misericordia con nosotros, que cada día pasa al lado nuestro, que cada día nos limpia de nuestros pecados, que cada día venda nuestras heridas, ¿cómo no vamos a tener misericordia de los demás? ¿Cómo no lo vamos a hacer, hermanos? Entonces ese es el gran motor que mueve nuestra vida, ¿sí?, para que tengamos misericordia. ¿Por qué salía frustrado con el versículo 37? Porque el versículo 37 hacía que la misericordia a los demás esté metida en mi propia voluntad. Y mi propia voluntad, igual que la tuya, es limitada. Es como cuando querés hacer dieta una semana y no podés. Es limitada. Pero cuando el combustible es la verdadera misericordia del Señor, podemos ayudar a otros. ¿Saben? Para una cuestión práctica nada más, ¿cuántas veces quise ayudar yo por mis propios medios y terminé frustrado? Pero a partir de hace un tiempo, comprendiendo el Evangelio, cada vez que intento ayudar a alguien, los ayudo a la luz de la misericordia que Cristo tuvo conmigo como buen samaritano. Y cuando pienso en la misericordia de Dios, hermanos, no se me hace tan difícil ayudarlo a los demás. Porque al igual que estuve herido por el pecado, hay otras personas que necesitan y yo puedo ayudar porque Cristo me ayudó a mí. Así que para terminar nada más, estamos en un tiempo en el que necesitamos ser buenos samaritanos. Pero seamos buenos samaritanos a la luz del gran samaritano que es Jesucristo. ¿Sí? Dice que la característica de los primeros dos hombres que pasaron, miraron. Fíjense lo que dice, pasaron, miraron y no hicieron nada. Entonces, ¿qué puedes hacer en este tiempo para ser un buen samaritano? Bueno, primeramente, mirar a tu alrededor. Fíjense que dice del sacerdote, dice del levita y dice del buen samaritano que miraron. Entonces tenemos que mirar lo primero que tenemos que hacer para ver la necesidad. Y una vez que miramos y divisamos la necesidad, no preguntar, sino ser nosotros el prójimo y ayudar a quien está en necesidad. Pero que el motor de nuestra ayuda sea la misericordia del Señor. Cuando ves a alguien sufriendo, alguien que está, puede ser, no sé, en esta sociedad, en estos tiempos, un drogadicto, puede ser alguien que esté en una necesidad apremiante económica, sea alguien que lo vea frustrado en la vida y con tantos problemas y tantas cosas, que no puede salir con su vida adelante, pensá en que algún día el samaritano pasó al lado tuyo, vendó tus heridas y te ayudó. Y que ese sea el gran motor para ayudar
a la gente que está en necesidad. Vamos a orar y vamos a orar con esto en mente. Y que en esta semana te dejo una tarea práctica de esta parábola. En próximas semanas quizás veremos otras parábolas, pero una tarea práctica de esta parábola en este día es ponete a pensar cada mañana en las misericordias del Señor. Sé prójimo a los demás y ayuda en base a la misericordia que Dios tiene, tuvo y va a tener cada día con vos. Padre amado, te doy gracias. Gracias por esta palabra que nos bendice tanto. Hoy entendemos a través de esta palabra que tenemos que ser prójimo de aquel que está sufriendo. Nos cuesta tanto, porque en nosotros también hay una partícula de religión y de religiosidad como aquel hombre que no entendía tu palabra. En nosotros también hay una partícula de mirar la ley y verla simplemente para nosotros, pero no entender la dimensión de que también tenemos que ayudar. Ayúdanos a ser como Cristo. Padre, nuestra voluntad es limitada. ¿Cuántas veces nos levantamos a la mañana queriendo ayudar al prójimo? ¿Cuántas veces vemos un documental en la tele, vemos en el noticiero lo que pasa en la sociedad y queremos ayudar, pero es tan limitado, son fuerzas que se nos acaban en el día? Pero cuando lo hacemos a la luz de la misericordia que tú tuviste con nosotros, eso es un combustible más fuerte. Ayúdanos, ayudar a nuestros hermanos en la fe y ayudar a aquellos que necesitan en este tiempo también alrededor nuestro, con el motor del Evangelio en nosotros, de estar empapados, llenos de tu misericordia, cada día enfrentarnos, alabar, bendecir y llenarnos de tu misericordia, para que nosotros podamos tener la misma misericordia con los demás y ser el buen samaritano a la luz de comprender, vivir y conocer cada día al gran samaritano que fuiste tú, que pasaste al lado nuestro y nos acogiste con tan misericordia y nos buscaste y nos sanaste, y hoy por esa misericordia nosotros también lo podemos hacer con los demás. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Hermanos, que tengan un buen domingo y a tener misericordia, a ser samaritanos, porque un día un samaritano pasó al lado nuestro. Que Dios les bendiga.